Hoy vamos a empezar a ver un poco sobre métodos espectroscópicos de caracterización de sólidos. Estos métodos se pueden utilizar para sólidos tanto inorgánicos como sólidos orgánicos, poliméricos, biológicos, que sean naturales, sólidos sintéticos. No hay ninguna restricción en ese sentido. Algunas de estas espectroscopías utilizan equipamiento muy sofisticado, muy costoso, otras un poco menos, pero son todas técnicas muy utilizadas últimamente, tanto en institutos de investigación como en grandes empresas. Por ejemplo, las empresas las utilizan mucho, quizás no todas de ellas, pero un conjunto de ellas para seguir la evolución de sus productos, hacer control de calidad. Hay grandes empresas que tienen estos equipamientos y las empresas más pequeñas, cuando necesitan utilizarlos, lo que hacen es enviar sus muestras a laboratorios de investigación. Aquí tenemos un listado de unas pocas técnicas, unos pocos métodos que vamos a ver, son mucho más, pero estas son las más comunes, las más utilizadas en la mayoría de los casos. Están todas por sus siglas en inglés porque es la manera como se las conoce normalmente. Está el nombre en inglés aquí al lado. Después, cuando vayamos viendo una por una, si es necesario, vamos a hacer alguna traducción al español del nombre. Por ejemplo, XPS en castellano es espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, o esta es espectroscopía de electrones OY, y aquí tenemos algunas más que vamos a ir viendo una por una. Hay muchas otras técnicas, como les dije. No vamos a ver, por ejemplo, técnicas que ustedes ya conocen, aunque la hayan aplicado a soluciones, no a sólidos. Resonancia magnética nuclear, UV visible, fluorescencia en el UV visible. Ustedes las bases, los fundamentos de esas técnicas ya las manejan. La única diferencia es que acá estaríamos trabajando con sólidos en lugar de soluciones o muestras líquidas. Y además todas las espectroscopías que nos faltan ver son todas bastante similares. La metodología de trabajo es bastante similar en todos los casos, o sea que no les va a ser difícil a ustedes comprender el funcionamiento de alguna otra espectroscopía que no sea estas que están viendo acá. A modo introductorio, justo cuando empezó a llover, quizás escuchen la lluvia también, para diferentes espectroscopías. Ustedes saben, acá tenemos un espectro electromagnético y ustedes saben que la radiación electromagnética, cuando interactúa con la muestra, produce transiciones entre diferentes niveles de energía de la muestra esa que se analiza, y que diferentes métodos espectroscópicos operan sobre diferentes niveles de energía y por lo tanto da información complementaria acerca de las propiedades de la muestra. Si tenemos una muestra y hacemos espectroscopía UV visible, nos va a dar cierta información, pero si la complementamos con infrarrojo o con espectroscopías utilizando rayos X, vamos a obtener cada vez más información sobre la muestra y vamos a conocer cada vez más sobre la misma. Por lo tanto, lo que conviene normalmente es utilizar una combinación de diferentes espectroscopías para hacer los análisis. Vamos a comenzar con XPS, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Antes también se la llamaba ESCA porque es una espectroscopía electrónica para análisis químicos. Ya vamos a ver que con esta técnica uno puede determinar la composición elemental de la muestra, la composición química de la muestra sólida, pero ahora ya el nombre común es XPS. Si la persona tiene más de 60 y alguno, y más todavía si tiene más de 70 años, es muy probable que las conozca como ESCA a esta técnica. Pero si no, todo el mundo ahora la conoce como XPS. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver microscopías electrónicas que yo les di la metodología general de trabajo sobre una muestra sólida? Se le hacía incidir electrones o radiación electromagnética, un haz incidente, interactuaba con la muestra y salía un haz emergente que podía ser radiación electromagnética, electrones, etcétera, que es el que traía la información sobre la muestra. En este caso, para XPS, lo que hacemos incidir sobre la muestra es rayos X monocromático. Esa radiación
lo que hace es arrancar electrones de los átomos que forman parte de la muestra y esos electrones se llaman fotoelectrón. Se los llama fotoelectrón porque fueron arrancados por radiación electromagnética. Esto es el típico caso del efecto fotoeléctrico. Radiación que está incidiendo sobre una muestra, esa radiación es lo suficientemente energética como para arrancar electrones, la muestra emite electrones y nuestro detector lo que va a hacer es detectar esos electrones, esos fotoelectrones. Ya habíamos visto cómo se generaban los rayos X en difracción de rayos X, o sea que lo vamos a pasar rápido. Esta es la misma transparencia que teníamos antes. Recuerden, se aceleraban electrones, esos electrones impactaban sobre un blanco metálico, tungsteno, por ejemplo, en este caso. El frenado de los electrones generaba un espectro continuo, pero si los electrones esos eran lo suficientemente energéticos, arrancaban electrones de la muestra y las transiciones electrónicas en los átomos de este sólido generaban el espectro de línea que iba montado sobre el espectro continuo. Esta K alfa era lo que normalmente usábamos para difracción de rayos X. Bueno, en la XPS vamos a necesitar hacer incidir sobre la muestra radiación monocromática, o sea que vamos a tener que aislar la K alfa o la K beta, que son bien monocromáticas. Y aquí tenemos fotos de equipos de XPS y un esquema de cómo funciona ese equipamiento. Lo que ya vimos recién, el cañón de electrones, hacía incidir esos electrones sobre un metal, este generaba rayos X, había que pasar esos rayos X por un monocromador y por lo tanto ahora los rayos X ya monocromáticos se los hacía incidir sobre la muestra. Estos rayos X arrancan electrones de la muestra y tenemos el detector que analiza los fotoelectrones que están saliendo. El detector lo que hace es analizar la energía de esos fotoelectrones que están saliendo de la muestra y contar la cantidad que está llegando de esos electrones. También es muy probable que el equipamiento tenga algún microscopio óptico, más que nada, para poder observar la región de la muestra que uno está haciendo incidir con los rayos X monocromáticos. Aquí en la foto se pueden ver algunas cosas. En este caso tenemos, esa es la cámara donde va la muestra y en el caso particular de este equipo hay acá algo así como una precámara donde se prepara la muestra y después se la introduce a la cámara. Esto necesita, como les dije, ultra alto vacío. Por lo tanto, una vez que se introduce la muestra, se cierra la cámara, se continúa con el vacío hasta que se puede empezar a hacer la medición. En este caso, aquí está el detector. Este es el detector también de este equipo y en esta foto de la derecha es un equipo más viejo, pero está buena porque se pueden ver el equipamiento que hace falta para generar los voltajes que se necesitan en estos equipos y para generar los vacíos. Acá abajo están las bombas para generar los vacíos que se necesitan. Tenemos otro esquema acá, quizás un poco más detallado. La muestra que analizamos es esta. Sería una muestra de silicio con una fina capa en la superficie de dióxido de silicio. Se le hace incidir rayos X, tiene que ser monocromático. En este caso particular, el ejemplo dice que tiene 1,5 kiloelectronvoltios la energía de esa radiación. Salen los fotoelectrones. Los fotoelectrones obviamente tienen que tener energía menor a la de la radiación incidente, menor a 1,5 kiloelectronvoltios. Y por la energía que tienen, escapan solamente los que están en la parte bien superficial. O sea que están saliendo fotoelectrones desde más o menos un espesor de 70 a 110 Armstrong de la muestra. Por eso se dice que esta técnica es una técnica para ver la composición química de la superficie, porque ve hasta 100 Armstrong más o menos de espesor. Este espesor depende también de la densidad de la muestra, del tipo de material que uno tiene, pero anda más o menos en esos valores. Una vez que salen los fotoelectrones, el detector que analiza la energía cinética de los electrones que están llegando y la cantidad de electrones con cada una de esas energías, grafica
entonces intensidad en función de energía de los electrones. ¿Qué información podemos obtener haciendo XPS? Para entender bien eso, vamos a ver el principio de esta técnica. Supongamos que esto sea un átomo de nuestra muestra sólida a la cual estamos haciendo incidir radiación, rayos X monocromático de energía bien conocida. Esta radiación incidente tiene que tener energía suficiente como para arrancar electrones de la muestra. Y aquí supongamos que esa radiación está arrancando un electrón desde el nivel 2p de ese átomo en la muestra y se genera un fotoelectrón. La energía de esta radiación incidente entonces se usa en parte para vencer la energía de unión de este electrón al núcleo del átomo y el resto de la energía de la radiación incidente se la lleva el fotoelectrón. Por lo tanto, uno podría escribir simplemente esta ecuación. La energía de la radiación incidente es igual, ya vamos a ver por qué está aproximadamente igual, vamos a decir por ahora igual. La energía de esta radiación es igual a la energía de unión del electrón al núcleo del átomo más la energía cinética que se llevó el fotoelectrón. Acá es un aproximadamente igual porque falta un factorcito que es la función trabajo del equipo. Ese valor depende de cada equipo de XPS, pero se lo puede calibrar y se lo puede conocer. O sea que nosotros para facilitar las cosas vamos a decir esto es igual a esta suma acá de energías. Si reordenamos esta ecuación, vemos que la energía cinética del fotoelectrón es igual a la energía de la radiación incidente menos la energía de unión que tenía ese electrón al núcleo. O al revés, ¿qué es lo que hace el equipo? Se conoce perfectamente la energía de la radiación incidente, el detector mide la energía cinética del fotoelectrón, por lo tanto con esta ecuación se puede conocer la energía de unión del electrón al núcleo. Esta E sub B es la B larga por binding, es justamente energía de unión y es nada más ni nada menos que la energía que tenía el electrón cuando estaba en ese orbital, en este caso en el orbital 2p. Y ustedes saben muy bien que cada elemento tiene la energía de sus orbitales bien características. O sea que si yo con este equipo estoy midiendo una cierta energía de unión, voy a estar prácticamente seguro de que, por ejemplo, en este caso, el fotoelectrón que detecté provino de un orbital 2p de, por ejemplo, el calcio o el titanio, sea el elemento que haya sido que me emitió ese fotoelectrón. Esta técnica me permite identificar al elemento y por lo tanto hacer un análisis químico de la muestra. Y como las energías de unión de los electrones son características para cada átomo, si tenemos una mezcla de elementos en nuestra muestra, el equipo nos va a poder decir esta muestra tiene silicio, tiene titanio, tiene aluminio, tiene oxígeno y es más, va a poder decir estos fotoelectrones que estoy detectando provienen de los orbitales 2p del oxígeno, estos provienen de los orbitales 2s del oxígeno, estos provienen de los orbitales 3p del titanio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes esa identificación, cuando uno conocía la energía de unión medida por XPS, iba a las tablas y podía identificar a los elementos. Ahora lo hace todo prácticamente de manera automática un software. Acá tenemos un ejemplo para ver que el equipo puede identificar sin ninguna duda los elementos que están presentes en la muestra. Acá estamos graficando para todos los elementos de la tabla periódica. Miren que estamos moviéndonos acá abajo, número atómico desde 1 hasta 100 y la energía de unión de cada uno de sus electrones. Por ejemplo, acá tengo el calcio, número atómico 20, la energía de unión de el electrón del orbital 3p tiene ese valor, 3s tiene ese valor, 2p ese valor, 2s ese valor y 1s ese valor ahí arriba en electronvoltios. Supónganse que el equipo detectó fotoelectrones con energía de unión de 439 electronvoltios. 439 electronvoltios es lo que marca la línea de puntos roja aquí. Esos 439
electronvoltios pueden corresponder a un electrón 2s que proviene del calcio, pero también podría ser que proviene de un electrón 1s del elemento que correspondería acá abajo, o a un electrón que proviene de un orbital 3d del elemento con número atómico, por aquí será cerca de 50. O sea que con un solo valor de energía de unión de un solo fotoelectrón, quizás podemos dudar entre 3 o 4 posibilidades. Pero si tenemos calcio en la muestra, vamos a ver fotoelectrones con energía de 439 electronvoltios, 345, 45 que corresponde acá a los orbitales 3s y 24 que corresponde acá a los orbitales 3p. Con esos 3 o 4 valores ya no hay duda, no hay otro elemento que tenga exactamente esa combinación de energías de unión para sus electrones. Por lo tanto, vamos a estar identificando sin ninguna duda que hay calcio en la muestra. Toda la información contenida en esta figura, o sea, la energía de unión de todos los electrones de todos los elementos de la tabla periódica, están en tablas. Antes la gente iba a las tablas, a las bibliotecas, en libracos, donde conseguía todo ese tipo de información. Ahora uno lo puede hacer a través de internet o directamente el equipo, cuando va detectando algunas energías de unión, ya tira las posibilidades que corresponden a los elementos que podrían estar en esa muestra. Vayamos a internet a ver un poco de esas tablas o cómo se puede acceder a esa información. Podemos entrar a la página web del NIST, que es de Estados Unidos, donde está compilada toda esa información. Yo ya tengo abierta esa página, así que vamos directamente ahí. Por ejemplo, acá estamos ya en la parte de XPS y queremos ver cuáles son los datos de las energías de unión para algún dado elemento. Acá ponemos para un elemento seleccionado. Queremos ver datos de energías de unión y nos aparece una tabla periódica para seleccionar el elemento. Vamos a ver el caso del calcio, que es lo que teníamos recién. Y para el calcio acá tenemos las energías de unión o las líneas disponibles. 2P vamos a seleccionar, 2S, 3P y 3S, que eran justo las que estábamos comentando recién con el gráfico. Y ahí hacemos la búsqueda y aparece todo un listado de posibilidades para energías de unión de los electrones 2P, 2S, 3P y 3S. Miremos acá, elemento calcio, son todas para calcio porque es lo que hemos pedido. Y tenemos líneas 2P, después todas las 2S, todas las 3P y más abajo todas las 3S para diferentes compuestos. Acá tenemos un compuesto donde el calcio está unido a oxígeno, a cobre, a bismuto, estroncio. Este es un compuesto, quizás sea una perovskita o algo por el estilo. La línea espectral correspondiente al electrón 2P del calcio aparece a 345.30 electronvoltios. Para el fluoruro de calcio, 348,40 es la misma línea espectral. Fíjense que es un electrón en un orbital 2P, pero el calcio acá está unido a oxígenos y a otros elementos, en cambio acá está unido al flúor. Vamos a ver que si bien aparece todo alrededor de 345, 347, 348, la presencia de otros elementos unidos al elemento que está emitiendo el electrón hace que varíen un poquito las energías de unión y eso nos va a ser muy útil luego para ciertas identificaciones más precisas. Tenemos todas las energías de unión de los electrones 2P, entonces acá 347 y acá saltamos a 439. Esto tiene que ser energía de unión de otro electrón, son todas 400 y algo. Miremos si pasamos de 2P a 2S y acá tenemos todas 2S para distintos compuestos donde está el calcio y varía un poco porque el calcio está unido de manera diferente a elementos diferentes. Después todas estas de 439, bueno, este es el caso de 439 que yo les había mostrado en la figura. Luego vienen todas de 24, 23, 25, 26 que corresponden a energías de unión de los electrones 3P, todas esas para todos estos compuestos.
y por último aparecen a 44, 43, 45, los que corresponden a los electrones 3s. Con esta tabla acá en el NIST podemos hacer otro tipo de búsqueda. Supónganse que no conocemos qué elementos tenemos en nuestra muestra y hemos detectado una línea que corresponde a una energía de unión de 349 electronvoltios. Y vamos entonces a esta parte acá, identificar líneas espectrales no conocidas. Acá tenemos que elegir el tipo de energía que vamos a buscar, energía de unión, y vamos a poner 439, que era la del calcio que teníamos recién, y le estamos dando un error de más o menos 1 electronvoltio para que me aparezcan todas las energías que estén entonces entre 438 y 440 electronvoltios. Hacemos búsqueda y entonces las posibilidades que me tira puede ser, miren, prácticamente todo calcio, y hay una sola de bismuto, calcio 2S en todos los casos, 439, 38, 39 y algo para esos diferentes compuestos, y una sola posibilidad con ese mismo valor de energía o valor muy parecido, 440 electronvoltios, que es el electrón 4D del átomo de bismuto. O sea que acá tenemos dos posibilidades. Si hubiésemos encontrado una línea de 439, tenemos dos posibilidades. O en mi muestra hay calcio o en mi muestra hay bismuto. Aquí lo que hay que hacer para resolver si hay calcio o bismuto es ir a mirar otras líneas espectrales. Si tenemos calcio van a aparecer las líneas 2P, 3S y 3P que veíamos recién, que no van a coincidir para nada con otras líneas espectrales correspondientes al bismuto. O sea que podemos definir sin ninguna duda, por ejemplo, que hay calcio en nuestra muestra. Obviamente todo esto ahora que estamos haciendo manualmente lo hace un software. A medida que el equipo va midiendo, van apareciendo las líneas espectrales con diferentes energías de unión y el equipo va diciendo a qué elemento corresponde cada una de ellas. Y aquí tenemos un espectro de XPS, una forma de representar a los espectros de XPS. Esta no es la forma más común, ya vamos a ver por qué. Ustedes recuerdan que el detector estaba midiendo la energía cinética de los electrones, de los fotoelectrones que le estaban llegando, y también contaba la cantidad de electrones que le llegaban. O sea que en un espectro de XPS se puede graficar sin ningún problema intensidad de la señal en función de la energía cinética de los electrones. Miremos este caso, es un XPS para una muestra de paladio metálico, paladio puro, y se le hizo incidir la radiación K-alfa del magnesio, que se le conoce bien su energía, 1253,6 electronvoltios. Esa energía entonces de la reacción K-alfa se usa para arrancar electrones que luego detecta el detector. Y estamos viendo que al detector le llegan la señal de los electrones 3s, los electrones 3p, ya vamos a ver, esto se ve como un doblete, y los electrones 3D. Y acá hay otras señales y estas otras de acá que no las vamos a ver por ahora. Como estamos graficando energía cinética y la escala va creciendo desde valores menores hasta valores más grandes a la derecha, los electrones 3s del paladio, como son los que están más fuertemente unidos de estos al núcleo del paladio, son los que salen con energía cinética más baja. Los electrones 3p están unidos un poco más débilmente, salen con energía cinética más alta, y los electrones 3d salen con energía cinética más alta todavía. Antes de pasar a la otra transparencia, les hago una pregunta. ¿Por qué la escala acá llega hasta 1250 electronvoltios y no puede llegar hasta 1800 o 2500 electronvoltios? Esa sería una pregunta a responder por ustedes. Yo les dije recién que esto es un espectro XPS, pero no es la forma más común de presentar un espectro XPS. ¿Y por qué es eso? Porque la energía cinética de los electrones depende de la energía de la radiación incidente. O sea que si yo para esta misma muestra, en lugar de bombardear con la K-alfa de magnesio,
lo hago con la K alfa del tungsteno o del aluminio o del cobre, todo el espectro este se me va a correr para un lado o para el otro, porque la energía cinética con la que van a salir los fotoelectrones va a ser diferente. Para tener siempre el mismo espectro y para que las señales me aparezcan siempre al mismo valor de energía, lo que conviene es graficar intensidad en función de energía de unión. Es mejor entonces graficar energía de unión acá abajo en lugar de energía cinética. Y vamos a tener exactamente el mismo espectro, pero miren, es exactamente el mismo espectro, pero acá ahora tenemos energía de unión, acá lo ponen como BE de Binding Energy, y ahora la escala va desde valores mayores hacia valores menores. Claro, los 3D tienen una energía de unión menor que los electrones 3p y que los electrones 3s. Los 3s son de estos tres tipos de electrones, son los que tienen una mayor energía de unión, por eso la escala va en ese otro sentido. Y ahora, si yo hago este espectro con una K alfa del magnesio, con una K alfa del aluminio, o K alfa de cobre, me va a dar exactamente siempre el mismo espectro y las posiciones acá me van a aparecer siempre a las mismas energías, porque la energía de unión de un electrón a un núcleo de un átomo no depende de la radiación incidente. Un espectro como este es un espectro general de XPS donde estamos representando prácticamente todas las energías de unión que podemos detectar en las condiciones experimentales en las que hemos trabajado. Pero yo me puedo meter en esa zona ampliando la escala o en esa zona para ver mayor detalle de cada una de las líneas espectrales y obtener más información sobre las muestras. Acá tenemos un ejemplo de un espectro XPS general para una muestra de goethita, el óxido hidróxido de hierro, que yo ya les comenté en varias ocasiones. Y estas partículas, los bastoncitos de goethita, tienen moléculas de glifosato absorbido, glifosato pegado en la superficie. La fórmula del glifosato es esta, es un pesticida, tiene fósforo, tiene oxígeno, tiene nitrógeno en su molécula y obviamente también tiene carbono. Y aquí tenemos un espectro general. Tenemos señales de los electrones 2p del hierro, los electrones 1s del oxígeno, acá con poca intensidad, pero se pueden detectar los electrones 1s del nitrógeno del glifosato, 1s del carbono y los electrones 2p del fósforo. Miren que tenemos una escala que va entre 0 y 1000 electronvoltios para energías de unión. Esto es un espectro general. Si yo ahora amplío la escala en la zona de la señal del oxígeno 1s, lo que tengo es esto. Estoy teniendo una escala que va desde 525 a 539 y puedo ver bien la forma de ese pico de XPS. Y en este caso para el oxígeno 1s no lo vemos perfectamente simétrico, es como que tiene un hombrito acá a la derecha, posiblemente sea debido a que es la señal conjunta de dos tipos de oxígenos diferentes en la muestra analizada. Es muy probable que haya señal del oxígeno que está en el seno de las partículas y que haya señal del oxígeno que está en la superficie de las partículas. Eso puede variar un poquito y genera entonces este pico con un cierto hombrito. También una de las señales quizás sea el oxígeno correspondiente a la molécula de glifosato, aunque no se han hecho análisis para ver realmente a qué corresponde cada una de esas dos señales que en teoría están apareciendo aquí. Y miremos la parte del nitrógeno, también podemos ampliar alrededor de 400 electronvoltios, podemos ampliar la escala, nos estamos moviendo entre 390 y 404 electronvoltios. Si bien hay bastante ruido porque la señal es poco intensa, se puede observar sin ningún problema la señal generada por los electrones provenientes de los orbitales 1s de los átomos de nitrógeno en esa muestra. ¿Se acuerdan cuando veíamos las tablas en el NIST para el calcio en la red, que veíamos que la energía de unión de un cierto electrón para el calcio podía variar un poco dependiendo de en qué compuesto se encontraba ese átomo de calcio? Y aquí tenemos un ejemplo para la señal de los electrones provenientes de los orbitales 2p
del titanio aparecen como un doblete, pero miren, aquí tenemos cómo aparece la señal del titanio metálico, número de oxidación 0, y del titanio que está formando parte de este sólido, el dióxido de titanio. Acá el titanio tiene un número de oxidación más 4. El estado de oxidación afecta la energía de unión, la afecta muy poco, acá la está corriendo desde 454 hasta 459 o algo por el estilo, pero es suficiente la modificación como para que pueda ser perfectamente detectada por el equipo. Estados de oxidación positivos hacen que los electrones sean atraídos un poco más fuertemente por el núcleo, por lo tanto el mismo electrón 2p va a ser atraído un poquito más fuertemente en este titanio más 4 que en este titanio 0 y por lo tanto las energías de unión varían un poco. Con XPS entonces es posible reconocer los diferentes estados de oxidación de los elementos en una muestra. El entorno químico también afecta la energía de unión. La energía de unión al núcleo de un dado electrón aumenta si hay un elemento electronegativo cerca. Y aquí tenemos un ejemplo, un espectro XPS en la región de carbono 1s. Nos estamos moviendo entre 278 y 300 electronvoltios de energía de unión. Y es de una sustancia pura que es un surfactante que tiene enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono con un doble enlace al oxígeno, carbono-flúor, unidos a 2 flúor y unidos a 3 flúor. Mientras más electronegativo sea el elemento unido al elemento que está emitiendo ese electrón está más fuertemente unido. Por lo tanto, si estamos viendo electrones 1s del carbono, el electrón 1s de este carbono acá que está unido a 3 flúor tiene una energía de unión más grande que la de este y sucesivamente así como están ordenados. Y acá tenemos las diferentes señales, son todas de carbono 1s que están apareciendo a energías de unión un poco más grande o un poco más pequeña dependiendo del entorno químico que tenga el carbono que está emitiendo esos electrones. Acá tenemos otro ejemplo, de nuevo para glifosato absorbido en goetita y son espectros XPS obtenidos a diferentes pHs. Es la señal del nitrógeno 1s a pH 3,9, a pH 4,9, a pH 6 y a pH 8,6. Y lo que vamos viendo es que el grupo amino del glifosato se va protonando y se va deprotonando y el XPS puede detectar entre el nitrógeno del grupo protonado y el nitrógeno del grupo deprotonado. Y lo que vamos viendo es que a medida que aumenta el pH, la señal del nitrógeno protonado va disminuyendo y la señal del deprotonado va aumentando. Por lo tanto, esta técnica es sensible al entorno químico de ese nitrógeno. Para ir cerrando con XPS, vamos a resumir un poco cuáles son las utilidades que tiene XPS. Puede identificar elementos, puede diferenciar a todos los elementos de la tabla periódica excepto hidrógeno y helio. Y se pueden hacer análisis cualitativos y cuantitativos. A partir de las energías de unión que uno obtiene, uno puede identificar a los elementos presentes en la muestra y a partir de las intensidades de las señales uno los puede cuantificar. Identifica, en muchos casos puede identificar también estado de oxidación de los elementos, brinda información sobre el entorno químico de los mismos y como yo les dije, se obtiene información superficial hasta unos 50 o unos 100 angstrom de la muestra porque solo los fotoelectrones de capas superficiales pueden salir de la muestra. En general, a la XPS entonces se la utiliza para hacer análisis cualitativos y cuantitativos de la superficie de nuestra muestra sólida. Yo les había dicho también que el equipamiento que se usa para este tipo de técnica es bastante sofisticado, un costo mínimo $500.000 dependiendo de los detectores que tenga y de las capacidades del equipo puede llegar hasta $1.000.000 sin ningún problema. O sea que no se puede tener un equipo de esto en cada laboratorio, en cada oficina. Son equipos que tiene que haber uno por
institución. Acá en Bahía Blanca tenemos uno en el CONICET, en la universidad. Antes estaba en el CCT, en el Camino de Carrindanga, y ahora hace un par de años lo han traído al IFISUR, al Instituto de Física del Sur, al Departamento de Física. O sea que lo tenemos bastante más cerca para ir a verlo cuando podamos y para ir a verlo trabajar. Antes de terminar, veamos en 3 renglones otra técnica que en sus fundamentos es muy similar a la XPS. Si la radiación incidente es ultravioleta, que es menos energética que los rayos X, la técnica se llama UPS, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy, espectroscopía fotoelectrónica UV. Como es menos energética la radiación en el UV, esta radiación no arranca electrones internos de los átomos, sino que arranca los electrones de capas más externas, pero también se generan fotoelectrones que los detectan los detectores y se obtiene información complementaria a la XPS.